reducir de contagios y la posibilidad de tener gente sana. Y la verdad es que eso nos hizo ya entender que la industria cambió, no solamente en los modos de las oficinas, sino realmente en las producciones. Ahora están los ejemplos de cómo vendrán las nuevas tendencias, las nuevas plataformas de streaming, cómo se va a trabajar, pero por lo pronto el adaptarnos rápido, muy, muy rápido a los cambios, hizo que Televisa pudiera seguir adelante día tras día sin tener que interrumpir ningún minuto de producción, ningún minuto de tiempo aire, con todos los debidos procesos y nos tocó trabajar solamente un mes de este año y medio de pandemia, solamente en lo personal, estuve un mes fuera y fue porque una compañera nuestra, Odalis Ramírez, tuvo COVID. En los momentos en que no sabíamos nada de esta enfermedad, así que pánico, todo el mundo a su casa y después adaptarnos rápido para poder seguir trabajando. No solamente es televisión, no solamente son ingenieros, no solamente es talento cuadro, no solamente son editores, es un área gigante. Televisa es un monstruo, hay área contable, hay administrativos, hay jurídicos, todas las profesiones y todas las carreras. Hay médicos, hay doctores, hay enfermeras que están 24 horas en enfermerías y en lugares para atención. Así que toda esa gente tuvo que adaptarse, todos nos tuvimos que adaptar y comenzar una nueva etapa que esperemos termine pronto, pero por lo pronto los nuevos protocolos ya están activados y nos tendremos que acostumbrar a vivir con ellos. Gracias. Eddie, tu compañía es totalmente acerca de canto, vocal training, todo. Y parece mentira que eso se volvió de pronto una actividad de muy alto riesgo. ¿Cómo subsistió tu compañía? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo se han adaptado? Pues yo creo que fue de las industrias dentro del entretenimiento también, porque tenemos teatro, tenemos, no sé, videojuegos, otras cosas, cine, pero yo creo que la parte artística en el canto fue quizá la más afectada porque pues todo es presencial, ¿no? Bueno, los cantantes ganan de las presentaciones y todos los artistas, todos los alumnos, todos se paró inmediatamente. Entonces, creo que la parte importante y la parte que rescato mucho es la prevención que tuvimos nosotros para antes de la pandemia, pensando en qué es lo que podía pasar si hubiera habido una catástrofe. Y siempre lo hemos tenido muy claro dentro de la empresa, que eso creo que viene a colación de haber estudiado mucho la parte de inversiones y de cómo se manejan otras empresas a nivel mundial de una buena manera previniendo estos conflictos. Entonces nosotros desde un principio tuvimos una estrategia que fue abarcar 4 diferentes áreas, que era la financiera, que yo creo que en la parte del entretenimiento muchas veces la gente no lo toma tan en cuenta, porque pues los artistas o la gente que se dedica a esto, pues lo último que tiene en su mente es la parte financiera y los números. Y esta creo que fue la parte más importante porque tuvimos muchas estrategias antes de que existiera la pandemia a largo plazo. Por si llegara a venir algún problema, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Un colchón económico muy grande para poder aguantar incluso prácticamente 3 años sin percibir un ingreso, no tener deudas, no tener toda esta parte empresarial la teníamos muy clara antes de que existiera una pandemia. Y después viene la parte del producto, cómo íbamos a innovar y a ser más creativos y evolucionar con nuestros productos a partir de la tecnología y lo que ya se estaba viniendo. Y copiamos un modelo que creemos mucho en él, que fue el modelo de Disney, de Bob Iger, que es el nuevo CEO, bueno, el último CEO de Disney. Y esta, digamos, como perspectiva de cómo crear el entretenimiento a partir de ahora, la llevamos muy, muy al pie de la letra, que ya lo platicaré después, que era un esquema de contenidos, un esquema de experiencias y un esquema de logística y de administración y ciertas cosas. Entonces empezamos a creer en ese concepto. La parte del marketing y de la comunicación fue muy importante también para nosotros. Esta nueva adaptación a las tecnologías, no solamente a redes sociales ni a plataformas como TikTok o Instagram, sino toda una estrategia digital de automatización, de pagos, de cobranzas, de cosas que nosotros no teníamos tan contemplada, pero ya lo veníamos trabajando. Lo pusimos mucho antes de la pandemia. Nosotros incluso usábamos Zoom desde el 2014, cuando muchos quizá todavía ni siquiera sabían que existían el año pasado o cuando se dio la pandemia. Teníamos 5 años de ya dar clases, de entrenar a gente, de hacer todo vía Zoom y eso nos ayudó muchísimo. Y la otra parte, los sistemas. ¿Cómo podíamos manejar? Nosotros damos solamente en una escuela aproximadamente 1,800 clases privadas al mes. Entonces era cómo manejar 1,800 clases privadas sin que se nos fuera una sola, sin que el maestro llegara tarde, sin que no se pudiera conectar, sin que tuviera, o sea, teniendo la tecnología. Todo eso fue
pues realmente como un paradigma para nosotros, pero ya de cierta manera lo veníamos trabajando, también con un esquema que copiamos un poco de Amazon, que era cuando había un error, tratar de tener 3 soluciones diferentes a ese error. Si se nos iba el internet, tener 3 internets de diferentes empresas, de diferentes tecnologías, de fibra óptica, de ondas ahora con las nuevas que hay, y tener todo para que nunca se fuera el internet. Si un maestro no llegaba, había 3 maestros suplentes al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, todo eso lo tratamos de ir checando punto por punto para nunca tener ningún conflicto. Y creo que eso fue no solamente lo que nos ayudó a subsistir de la pandemia, sino el año pasado, bueno, este 2021 fue el año más exitoso que hemos tenido en la historia de la escuela. Entonces, eso fue como el inicio. Gracias. Alejandro, tu especialidad es hacer eventos presenciales para empresas, para universidades, para todo. Que virtualmente, de un día para otro, se cerró. ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes a esto? ¿Qué fue lo que hicieron? Pues sí, bueno, fue una historia bastante interesante. La verdad es que la industria, bueno, las industrias que más fueron afectadas en el tema de la pandemia son aquellas que se encargaban de reunir personas. O sea, de un día para otro ya no nos podíamos reunir. Entonces, ¿cómo le haces si lo que tú vendes es reunir a la gente? Es lo que le pasó al cine, ¿no? ¿Cómo puedes seguir, ¿no?, caminando si no puedes reunir en una sala a la gente? Entonces, de repente nosotros teníamos 250 eventos confirmados de la fecha, creo que fue 18 de marzo, si no mal recuerdo, cuando se confirma la pandemia. Cuando nos dicen si hay pandemia o se confirma la pandemia en México, a diciembre teníamos 250 eventos y de un día para otro empiezan a cancelar, llegando a 0 eventos. Y nosotros con nóminas, con rentas, con todo el movimiento que iba en contra de nosotros. Entonces, lo que hicimos, nosotros teníamos digamos, un 5% de ingresos a través de streaming, porque hacíamos convenciones y congresos, y esos congresos se transmitían, ¿no?, vía streaming. Realmente era algo muy sencillo, era algo que era un valor agregado para nuestro cliente que de repente le dábamos en algunos eventos. Y de repente, pues lo que hicimos fue encerrarnos, empezar a optar por qué íbamos a hacer como empresa para poder reunir personas sin tener algún conflicto, ¿no?, con todo este tema del coronavirus. Entonces, lo que hicimos fue desarrollamos una plataforma completa que se llama Digital Meeting Center, que gracias a Dios hoy es una de las plataformas más utilizadas por el mundo de los negocios, de la industria de reuniones en general, y generamos un equipo especialista, lo tuvimos que capacitar a la gente para poder transmitir a través de los software que conocen todos ustedes, para poder transmitir no solamente un Zoom, no es conectarnos nada más a Zoom y estar viendo a la gente, sino hacer, digamos, pequeños programas de televisión dentro del internet, pero brandeados con la marca que pudieran invitar, por ejemplo, los laboratorios a sus doctores o a sus clientes y pudiéramos transmitirles los mensajes que ellos necesitaban llevar. Y fueron varios puntos. Primero fue capacitar a nuestros clientes sobre todas estas plataformas y después capacitar a los asistentes para que se animaran a acceder a estas plataformas. Entonces, fue un cúmulo de cosas que nos permitieron ir preparándonos y alrededor de 2 meses recuperamos, ¿no?, por lo menos en cuestión de ingresos, lo que veníamos perdiendo en esos meses. Creo que es una historia de éxito, pero nos convertimos del 5% que te platicaba que era streaming al 95% en streaming. Colocamos 5 foros de transmisión, que actualmente seguro muchos de ustedes han visto algunos conciertos que se venden a través de internet, programas para empresas, ¿no?, fiestas de fin de año, se transmiten a través de estos foros y pues bueno, fue no solamente tener el dinero y la inversión, ¿no?, tener una buena idea en un buen momento, apostarle y pues ganarle, ¿no? Fue complicado, pero se logró en buen camino. Gracias. Ahora van a hacer preguntas quien quiera contestarlas. ¿Cuál era su responsabilidad con sus empleados, con las personas que dependían de ustedes, con sus compañeros, con sus colegas a la hora de la pandemia? ¿Cómo se protegieron, cómo protegieron a sus empleados y a sus familias, por ende? Bueno, tomo la palabra. Antes que nada, el tema de responsabilidad, lo decía yo desde el inicio, ha sido la parte humana. Antes que pensar en todo lo laboral, que era muy importante, había que pensar primero en las personas, en las familias, en los adultos de casa, mucha gente que trabaja, que vive con sus papás o que tiene mucho contacto con personas adultas, había que cuidarnos. Y eso implicó flexibilizar los procesos. No así la exigencia, no así todo lo que teníamos que trabajar, hacer y sacar. El nivel de calidad
tenía que incluso mejorarse, porque hay un concepto de Internet, la televisión, nosotros trabajamos con las emociones, con la gente y con la presencia, somos imagen, en el caso de televisión, en el caso de música, radio, se venden sentimientos a través también de la voz, y una pantalla cambia todo, ¿no? No es lo mismo estar en un estudio interactuando a estar detrás de una pantalla escuchando, donde se puede perder quizá por momentos un poco la atención. Entonces, todo eso había que analizarlo y había que enfocarnos en no perder esa calidad, protegiendo a todos nuestros equipos. Turnamos, en nuestro caso, en mi caso, el noticiario se trabaja prácticamente de noche y madrugada para ir al aire en la mañana. Cambiamos los turnos, no había más de 3 personas trabajando al mismo tiempo en las computadoras. En el News Center se redujo completamente el acceso, solamente los que tenían que ir a trabajar en esa hora, los demás trabajaban en casa, protegerlos, cuidarlos, campañas obviamente en cuanto se dio la vacunación, la promoción de la vacunación dentro de la empresa, los boletines, los comunicados, todo el tiempo Televisa a través de los correos electrónicos institucionales, a través de toda la señalización, a través de todo el protocolo, estaba informando constantemente qué estaba pasando, cómo vamos, cuáles son los cuidados, qué hay que hacer. En cuanto a alguien tenía un síntoma, inmediatamente aislarlo, llevarlo a casa. Todos los protocolos de estos pequeños servicios médicos que tenemos, tanto en San Ángel como en Chapultepec y en Santa Fe, activados, nos comenzaron a hacer pruebas directamente en la empresa, pruebas rápidas de PCR, perdón, de antígeno, y comenzar a disminuir el riesgo. No podíamos estar exentos, nadie, a la fecha nadie está exento de esto, pero sí disminuir los riesgos con todos y cada uno de nuestros compañeros empleados. En su momento, Dali Ramírez sale positiva, todos aislados, y a comenzar a trabajar con protecciones distintas, caretas, eso sí, al aire ya no se podía, es muy complicado estar con un cubrebocas y un micrófono, lo sabemos, se pierde hasta el sentido de lo que se está diciendo, no se escucha bien. Es el único momento en el que nos quitamos el cubrebocas, de ahí en fuera todo siguió igual. Después nos viene una situación con Paola Rojas, que también se nos contagia, ya vacunada, y otra vez protocolos cada vez más estrictos, sin tocar, reitero, el tema de la calidad, sin dejar de lado que seguíamos trabajando y que tenía que salir las cosas bien, lo mejor posible y lo mejor que se pudiera en función de los recursos que teníamos para hacerlo. Así que algo muy importante, y con esto concluyo, es que en lo personal sí me tocó ver y vivir y compartir todo el protocolo institucional, comunicación organizacional. Por eso decía yo, no somos Televisa, la gente que sale a cuadro, es un mundo de gente, hay muchos comunicólogos que trabajan en comunicación organizacional, que se pusieron las pilas y que comenzaron a boletinar y que comenzaron a poner señalizaciones y que comenzaron a llenarnos y bombardearnos de información muy importante, muy oportuna, para protegernos. Lo importante era proteger esas burbujas, esas esferas laborales, que al final, independientemente de que desafortunadamente tuvimos personas fallecidas, supimos de mucha gente, se redujo ampliamente el nivel de contagios y ampliamente el nivel de fallecimientos, para que el día de hoy estemos trabajando al mismo ritmo antes de la pandemia, sin riesgos y reduciendo cada vez más. Se sanitizan, por ejemplo, los camerinos, los estudios cada 2, 3 días, entran estos hombres vestidos de blanco con un montón de cosas y se sanitiza todo el tiempo, a todas horas, pero todas las áreas tuvieron que trabajar, ingenieros, talentos y la parte de comunicación, para tenernos informados y con base en eso evitar contagios. Eduardo, Alejandro, ustedes no tienen unas compañías tan grandes como Televisa y el contacto con los empleados, con los que colaboran con ustedes más directo, ¿cómo lo manejaron ustedes? Creo que es la pregunta más difícil para un director, ¿no? Cuando estás enfrente de una compañía y tienes que tomar decisiones, esa es la parte complicada, porque el balance entre lo correcto y lo que beneficia a la empresa es muy pequeño, es muy difícil. En nuestro caso, nosotros pasamos de 20 y tantas personas en oficina, ¿no? Más la gente que está afuera en los eventos, pasamos a ser 85 personas en oficina. Entonces, sí tuvimos que cambiar de instalaciones, evidentemente. Nosotros siempre salíamos con el cliente, ¿no? Íbamos a los venues a montar y ahora el cliente venía a nosotros a hacer sus eventos. Entonces, tuvimos que cambiar las instalaciones, tuvimos que tener la infraestructura, las salidas, los caminos, digamos como sabiendo que existen protocolos, ¿no? Sin caer en todos los protocolos que hicimos de higiene, que son los mismos que está utilizando la universidad el día de hoy.
Además de eso era, si había un contagio, no podíamos irnos a descansar. Es decir, puedes aislar a esa persona, pero no puedes mandar a todos a sus casas, porque nosotros estábamos ejecutando en sitio 50 o 60 compromisos diarios. Entonces, sí fue algo muy complicado. La verdad es que nosotros lo que hicimos fue que al principio era algo muy costoso. Hoy ya es algo completamente normal. Hoy te cuesta 150 pesos una prueba y le haces a todos y no pasa nada. Cuando empezó la pandemia eran 1,500 pesos por prueba, entonces imagínate 80 personas, era complicado. Pero lo que hacíamos nosotros es, cuando existía un contagio, se hacía prueba a todos. Los que salían positivos se iban a casa y posteriormente, una semana después, se volvía a hacer una prueba para ver si había otro contagiado. En caso de que no existiera contagiado, se continuaba ejecutando los eventos, ¿no? Fue lo que nosotros hicimos y la verdad es que nos fue bastante bien. Además de todos los protocolos, que no quiero repetirlos, que ya sabemos todos que tienen que utilizarse, ¿no? Sí, claro. Y bueno, para mí no fue tan difícil en realidad. La parte yo creo que más complicada fue la gente que no daba clases, es decir, la gente de limpieza, ese tipo de personas que dices, bueno, pues los mando a su casa y no tienen ya nada que hacer. Y seguir manteniendo todo el pago de todos esos empleados, creo que fue la parte complicada, pero como mencioné hace rato, ya teníamos un colchón económico que nos daba para varios años, incluso de decir, puedes estar en tu casa y que prácticamente lo tomaron de vacaciones casi 2 años pagadas, ¿no? Entonces eso fue algo increíble para esas personas. Pero para los maestros, lo que hicimos fue adaptarles en sus casas prácticamente la escuela. Entonces, sus estudios en casa, con sus equipos de audio, con lo que tuvieran que tener, y que ellos pudieran seguir dando las clases desde ahí. Toda la parte administrativa pues ya estaba como linkeada gracias a todos estos sistemas por internet que hay. Como les mencionaba, ya Zoom lo usábamos desde hace 5 años quizás antes, entonces dominábamos muy bien todas estas cosas de Skype, Zoom y todas estas, lo dominábamos muy bien, y había personas cada minuto viendo a qué hora se conectaban los alumnos y se conectaban llamando, o sea, todo era un arsenal, digamos, como de gente al pendiente de esas 1,800 personas que tenían que estar tomando las clases a tiempo, sin retrasarse, terminando las clases en punto, todo eso, ¿no? Esa fue la primera etapa. Y la que en realidad funcionó muy bien y no tuvimos ningún problema. Y la segunda fue cuando ya regresamos, cuando ya van a regresar, y aquí sí hay un gran problema para las clases de canto, que pues estás enfrente de alguien y le estás relativamente, pues no escupiendo, pero sí le estás aventando todo esto enfrentito a la otra persona. Entonces es una posibilidad de riesgo muy grande porque están dentro de un salón encerrados, cantando y pues todo lo que no se debería de hacer, lo haces en este caso de la pandemia, lo haces en las clases de canto. Entonces era cómo poder hacerlo. Y aquí agarramos esta parte de decir qué oportunidades hay a partir de esta pandemia y que podemos innovar, ¿no? Y la parte de innovación creo que fue lo más importante, el siempre estar pensando como empresario, ¿cómo puedo innovar? ¿Cómo puedo innovar? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo serán las clases en el 2030? ¿Cómo podrían darse? Y cosas así. Eso es lo que yo siempre estoy pensando todo el día de mi vida. Entonces, vi en algún momento algún video de estos como gimnasios en Japón o en alguna cosa así, que ya tenían como cristales en medio de las caminadoras y todo, y entonces dije, es el momento. Y decidimos innovar haciendo dentro de todos los salones, teniendo cabinas de cristal para cada alumno, y en esas cabinas de cristal teniendo aire adentro, teniendo mejor acústica para los alumnos, teniendo cristales, iPads para que pudieran grabarse, verse, y incluso grabar su clase y mandarla en ese momento. Entonces, resultó mucho mejor porque ahora no hay un contacto con los maestros directo, hay cabinas de cristal donde se mete el alumno, canta, tiene mejor percepción sonora en este sentido, y podemos agregar mucha tecnología dentro de la cabina y hacer que ahora sí las clases sean como el 2030 o 2050, donde ya está todo controlado, incluso puedes mandar tu clase o subir en ese momento cosas a Instagram o a Facebook. Entonces, fue una gran oportunidad para nosotros, pero creo que lo importante fue el estar pensando todo el tiempo en cómo puedo innovar y qué oportunidad se da a partir de ahora que te obliga a hacer algo que nadie más haya hecho en el mundo. Entonces, esas fueron las dos áreas presenciales y en línea, y hoy en día se sigue haciendo así.
Entonces muchos dijeron, bueno, lo dejamos simplemente por un mes o 2 meses o lo que dure la pandemia, pero no, fue mucho mejor y dijimos, llegó para quedarse. Entonces, además, como dicen mis compañeros, todas las partes de que ya conocemos de las reglas de siempre, tenemos todo eso y se sanitiza cada hora, cada cabina, entonces pasan a sanitizar y todo mejoró muchísimo más y ya no hay ni siquiera enfermos de COVID, ya no hemos tenido ni de gripa ni de nada. Entonces, para los maestros fue increíble el que haya pasado todo esto. Esa es una de las partes buenas. Habíamos dejado muy de lado la salud en nuestras empresas, en todas nuestras empresas de entretenimiento. Porque sí, si me permites agregar nada más algo rapidísimo de los protocolos que comentaba hace un momento Eddie también. 2 poblaciones muy importantes que en el caso Televisa se protegieron en primera instancia, mujeres embarazadas, obviamente, y el caso de adultos mayores. Tenemos compañeros, si no adultos mayores de tercera edad, pero gente ya de edad avanzada. No le digas así a Toño, por favor. Saludos a Toño Valdés, no es cierto. Tenemos gente que pues obviamente ha crecido en la empresa, pero que era muy vulnerable en ese momento. Jóvenes, adultos y niños vulnerables, en especial ellos. Me gustó mucho esa parte. Caso incluso compañeras a cuadro, el caso de Ana Lucía Ordoñana, embarazada de Foro TV, estuvo prácticamente un año fuera. No fue a trabajar un año con todo lo que decía hace un momento, con todo el respaldo de no correr gente, de no despedir gente, que hubiera sido doblemente grave, enfermos, sin sueldo, sin seguro social y sin toda esa parte. Así que hubo esa protección no solamente de la salud, sino del empleado, como patrón que te paga, que te mantiene. Hubo una reducción de sueldos de manera importante en altos cargos para poder sobrellevar los pagos sin despedir a ningún tipo de personal, pero en especial esa parte, mujeres embarazadas, hombres con comorbilidades o con alguna afectación, personas, compañeros que tienen diabetes, los mandaron a su casa a trabajar, los mantuvieron, ya están de regreso, pero son 2 protocolos que había que destacar porque se trabajaron bien y se protegió la salud de todos ellos también. No voy a entrar en polémica, pero ¿ustedes creen que en México se ha hecho un buen trabajo para controlar a la pandemia? Nada más digan sí o no, no se metan en problemas. Yo digo que no, quiero escuchar más respuesta. Pues yo tampoco, pero fíjate que viajé hace poquito a Estados Unidos y estaba peor. O sea, yo ya fui al antro y nadie traía cubrebocas, pero, o sea, yo era el único, ¿no? De 2,000 personas ahí. Sí, claro. Sí, depende de qué hablemos. Creo que hay sectores que se han hecho muy bien. Creo que es una buena pregunta para el tema de, por ejemplo, la industria de reuniones. Es muy curioso en la industria de reuniones cuando tienes todo con protocolos, ¿no? Para reunir personas, es decir, un evento como este, ¿no? Donde estás reuniendo personas para hablar de algo educativo o algo que tenga que ver con el tema de negocios, ¿no? De networking, tiene el mismo trato que una discoteca, ¿no? Que el aforo a un cine es el mismo permitido que a un teatro, que a una discoteca. Entonces, es algo muy curioso, ¿no? Lo que comentas. Si se está haciendo bien, no sé. Creo que en algunos sectores no, en algunos se hicieron muy bien. Yo he ido a varios eventos corporativos, congresos, convenciones, donde no hay un solo contagiado, ¿no? Y la gente estuvo, convivió, hizo networking y funcionó muy bien, pero también he ido a muchos lugares, antros o discotecas donde ves a la gente que no hay un solo control, ¿no? Y que sabes que al día siguiente eso va a ocasionar que las cosas crezcan, ¿no? Me queda claro que en sus organizaciones están completamente ya preparados para esto y para una probable tercera o cuarta ola que vengan adelante. Esto me imagino que les ayudó a ustedes a ver su negocio en una perspectiva diferente y los ha hecho más eficientes, ¿no es así? Sí. Tienen una historia de éxito, han tenido más eventos, han tenido más alumnos y acá en Televisa les aumentó el rating. ¿Por qué? Porque se quedaron sin producciones, todas las grandes plataformas no podían producir y entonces tuvimos que regresar a la televisión en vivo. ¿Qué les decían a ustedes su audiencia y sus clientes cuando empezaron ustedes a regresar? ¿Qué es lo que querían? Porque nadie sabía qué hacer. ¿Qué eran lo que les pedían hacer en los eventos? Decían, yo quiero tener mi evento. ¿Qué les decías tú? ¿Cómo les solucionabas? Sí, bueno, primero fue un no. ¿No? O sea, cuando entra la pandemia y le dices, bueno, ahora tu evento se va a hacer por Zoom, ¿no? O por una plataforma, fue un no, ¿cómo? No hay manera, ¿no? Entonces, primero hubo que crearle la necesidad al cliente, que eso es súper importante. Hubo que enseñarle que no íbamos a regresar, que no se iba a volver a reunir la gente en un largo periodo y que no podía
dejar de ser vistos, ¿no? Que no se podían perder como marcas porque si no, alguien iba a tomar. ¿Y qué pasó? Hubo muchas marcas que en este tiempo no hicieron las cosas necesarias para poder seguir vigentes. Después, la audiencia, ¿no? Les pongo un ejemplo muy sencillo de entender, los doctores, ¿no? El doctor está acostumbrado a que va a un evento y le da el café y les dan su regalito y demás y se van con todo contentos. Y de repente le dices que tiene que prender su computadora y crear un avatar, ¿no? Y entrar a salones y descargar programas, dicen, no hay manera, no lo hago. Entonces hubo que hacer plataformas que se adaptaran a cada uno de los perfiles de nuestros clientes, no solo vender la nuestra, sino ver qué más había en el mercado y también educar, ¿no? a la audiencia. Al principio, una vez que empezaron a tener éxito todos los temas virtuales, un evento que usualmente presencial tenía 100 personas, ya eran eventos de 1,500 personas, 2,000 personas. Entonces, de repente empezó a ver la marca que era mucho más rentable, ¿no? Hacer un evento en línea que hacerlo presencial. Obviamente, conforme fue pasando la euforia de la existencia de los eventos virtuales, pues fue decreciendo, ¿no? Y ahorita ya tenemos un público normal. Ahora, si a mí me dicen, oye, va a haber un ponente que va a hablar sobre televisión y va a estar en Reforma, ¿no? Y yo estoy en Cuernavaca, digo, me conecto por Zoom. O sea, ya pensar en desplázate 2 horas, llega al sitio, estaciónate, bájate, sube, siéntate para escuchar hablar al cuate y después regrésate a tu casa con el tráfico espantoso que está en la Ciudad de México y dices, no, mejor lo veo por Zoom. Entonces, sí hay muchas cosas, como decía Eddie, que llegaron para quedarse, ¿no? Y oportunidades que tenemos que aprovechar en base a lo que hemos aprendido, ¿no? Eddie, si hay algo que salvó a la humanidad de la locura en este encierro, fueron las artes, la música, los conciertos, los recorridos virtuales. ¿Cómo benefició eso a tus estudiantes y a tu compañía? Mira, yo creo que como hace ratito hablaba, esta parte de crear los contenidos, mucha gente, yo creo que los artistas, muchos siguen esperando todavía quizá el lanzar ciertas cosas, porque en el caso de la música sobre todo, lanzas una canción, por decir, y después tienes que promocionarla con conciertos, con eventos, con algo. Entonces era imposible, lanzo mi canción y no hay forma de promocionarla, entonces mejor me espero. Y lo que empezaron a hacer muchos fue esta creación de contenido diferente, tratar de buscar nuevas cosas que quizá no solamente fueran la música como tal solamente, sino algo más que fuera alrededor. Y esperando a que cuando llegara el momento vinieran ahora sí como todas estas experiencias, ¿no? Como que es como prevención, digamos, como de crear toda esta magia y toda esta historia para que en el momento que quieran ya están las puertas abiertas, ahora sí todos vamos. Y nos pasó mucho cuando viene la parte de ya estar presenciales y nosotros tenemos ciertos campamentos que son experiencias que hacemos bien padres. Y entonces cuando abrimos el campamento y abrimos, ya se puede vender como un concierto, porque se vende como concierto. Ya mañana es la fecha donde se abren los boletos y no sé qué. Y yo tenía la idea y dije, pues no van a llegar muchos porque van a seguir pensando en que se van a contagiar o alguna cosa. Y se vendió en tiempo récord, yo creo que en menos de 24 horas se llenó todo el evento y tuvimos que abrir otra fecha. Y ahí nos dimos cuenta del un poco, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y cuando ya quieres, o sea, cuando te quitan todas estas partes presenciales, de verdad lo sufres, ¿no? Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer a partir de eso ahora, y por eso tenemos tantos eventos y experiencias, es que creamos algo, como mencionaba, a partir de este contenido que empezamos a crear, un mundo, digamos, como, lo pongo como Frozen, digamos. Frozen hacen la película y hacen el contenido y después de eso crean el juego, el Frozen on Ice, el Frozen, no sé, el juego de mesa, el juego de videojuego, bla, bla, y crean todo un mundo alrededor de eso y eso fue lo que nosotros quisimos hacer. Este periodo de pandemia, inspirar a todos los alumnos y a los cantantes y todo, que no solamente compusieran música y grabaran música, sino que crearan un mundo a partir de ellos como artistas, un concepto, superhéroes, no sé qué, ciertas cosas. Y ya cuando se abriera como esta parte de la pandemia, ahora sí salir al mundo y presentarlo como algo experiencial. Y creo que eso es lo que los ayudó y los mantuvo motivados, inspirados a decir, no solamente es lo que ya estaba antes, creo que hay, lo que decía hace ratito, hay nuevas oportunidades, hay nuevas formas de hacer las cosas. Si pensamos solamente en cómo podemos hacer una experiencia después o agarrar esto y hacerlo para nuestro beneficio, podría funcionar y fue lo que hicieron y creo que salió muy bien. Gracias. Carlos, una de las cosas más pesadas que te debe haber tocado y ojalá nos puedas contar
están en plena pandemia, tienes que ir a trabajar, tus compañeros se están enfermando, no sabemos qué es lo que está pasando y tienes la responsabilidad de decirle a la gente lo que está pasando. Y nadie se pone a pensar qué es lo que está pensando Carlos y cómo está su familia y todo. ¿Cómo fue eso para ti? Fue algo muy similar, es un fenómeno complejo, algo muy similar a lo que nos pasó en un caso concreto aquí en Ciudad de México en el sismo del 17. Estás con el mismo miedo, el mismo dolor, la misma incertidumbre. Sin embargo, tienes que salir ante un micrófono, ante una cámara y dar la información, pero para que la gente esté informada y tranquila, no para generar pánicos, ni mucho menos. Entonces, es una pregunta muy interesante, Kenny, porque finalmente, sí, dentro de los equipos de redacción, de producción y demás, dijimos, no es un tema de amarillismo, es un tema de cifras y de informar. Era un punto en el que había que informar mucho a la gente, porque había poca información, ya no sobre lo que estaba pasando, sino sobre la enfermedad. ¿Qué era, si no era, si existía, si no existía? Porque hubo una corriente muy importante a nivel mundial que negó rotundamente que esto existiera. Desafortunadamente, en nuestro país, el gobierno en su momento lo expuso como las pandemias. Sí, es real, sí pasó, y después nos pegó durísimo. Si hubiera habido mucho más responsabilidad en los mensajes, otra cosa hubiera sido para México concretamente. Pero había que tomar la responsabilidad desde la redacción, desde el momento en que cómo tomo una información, cómo empezó a surgir un montón de datos en WhatsApp, con desinformación, las malformaciones de las vacunas que nunca se ha comprobado, el tema de que sí se comprobó que es una enfermedad, que sí existe, que hoy existe Omicron. Eso había que manejarlo con muchísima responsabilidad, quitando el miedo de lado, dejando el corazón y tus propias fobias o miedos de lado para hacer este servicio. Nosotros somos un servicio social, somos comunicación, somos información, somos periodismo, tenemos que informar a la gente sin involucrarnos y sin ser parte nosotros de la noticia. Nosotros somos ajenos. Entonces, fue muy complicado, porque yo recuerdo en el sismo del 17 estar cubriendo, estar contando personas fallecidas, ver la tragedia en primera fila, y de pronto estás ante el país anunciando y diciendo lo que está pasando. Es un cruce de emociones muy duro, muy fuerte, pero profesionalmente lo tienes que hacer, no tienes otro camino, es tu trabajo, eres reportero, eres periodista y hay que hacerlo. Y nos pasó lo mismo en el caso de la pandemia. ¿Qué hicimos, Kenny? Buscar información. Los chats de la Organización Mundial de la Salud, cifras oficiales, Tedros Adhanom daba conferencias, a la fecha lo sigue dando el director general de la OMS, con información fidedigna, real, con lo que está pasando, no lo que nos llegó de la tía en el WhatsApp, ¿no? Que de pronto es una desinformación que al día de hoy todavía sigue pasando. Esa es nuestra responsabilidad y el punto clave, dejar de lado emociones, centrarnos en lo importante y no caer en amarillismo. Es algo que yo en lo personal, muy en lo personal, platiqué con mi equipo de redacción, dijimos, señores, vamos a hablar de periodismo y vamos a hablar de las cosas importantes que realmente sean valiosas para la gente. No los escándalos, no el amarillismo que no sirve de nada porque genera pánico y no queremos eso. Estamos informando un país completo, tenemos que ser muy responsables con el manejo informativo. Al día de hoy, gracias a Dios, lo hemos conseguido, al grado de que las audiencias nos han pedido que mantengamos esa línea. Lo veo en mis ratings todos los días, en nuestros gráficos, en nuestros números. Y en cuanto a redes sociales, la gente te pide, porque hace un momento preguntaste, Kenny, ¿qué les ha pedido? Nos ha pedido eso, no manejar amarillismo, mantener información, sí, dura, datos duros como tal, no caer en extremos, pero además formar parte de las producciones. Un fenómeno que se integró, lo decía Eddie, lo decía Ala también, se integró directamente la gente quiere estar en nuestras producciones. Televisa, en Televisa Deportes, al momento de la transmisión, ustedes recordarán los partidos a puertas cerradas en los estadios, pero el público digital estaba completamente en las gradas y era gente que realmente estaba conectada viendo los partidos porque quería formar parte quería no perder esa costumbre de ir al estadio, de gritar, de ponerse una playera, aunque fuera en su casa. Esto es un bálsamo para un golpe tan fuerte que nos ha dado una pandemia, pero finalmente parte de los protocolos que se han aplicado y que llegaron para quedarse, lo decía Eddie, llegaron para quedarse. Esta teoría transmediática que dice Eddie, de nuevos contenidos, ok, ya está esto, pero dame más. La misma gente nos ha pedido y nos ha marcado la línea, qué es lo que quiere, a pesar de la pandemia, y el respaldo ha sido muy importante. Así que el solo hecho de que quieran aparecer en pantalla con una corneta y aplaudiendo con su playera ha sido para nosotros motivante, y entiendes que esa es la línea y seguramente seguirá siendo la línea de trabajo. ¿Hacia dónde ven que se está dirigiendo su industria, Alejandro? Bueno, después de darnos cuenta que la estampita de López Obrador no nos iba a funcionar,
Sí, se hizo mucha inversión, ¿no? En cuestión de la parte de digitalización. Hay un estudio muy bueno que sacó Pricewaterhouse hace poco sobre la parte del entretenimiento y los medios. Está muy interesante, quien tenga oportunidad, échenle un ojo. Habla perfectamente cómo va la tendencia, ¿no? Hacia los servicios OTT, que hablábamos hace un ratito. Todo el tema de redes sociales, ¿no? Perdón, los OTT son las plataformas como Netflix, Hulu, Amazon Prime, todos. Sí, over the top. Son servicios que no están controlados y que puedes tú dar transmitir a través de esos servicios. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es una apuesta muy grande por ella, o sea, toda la infraestructura, instalaciones se hacen. Hay que entender una cosa, nosotros encontramos o descubrimos nuevas cosas, como lo que platicaba Eddie, ¿no? En cuestión de, por la pandemia hice esto y me está solucionando, pero son dos experiencias completamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el ejemplo que daban del estadio, ¿no? Bueno, hay gente que va al estadio y que se la pasa padre y que grita, pero hay gente que está en su casa y que le gusta estar mejor sentado en su televisión viendo el partido, ¿no? Entonces son dos experiencias diferentes. Lo que pasa es que nosotros conocimos estos beneficios de estos servicios digitales por un problema de pandemia para poder seguirnos reuniendo, pero lo que va a pasar es que ahora van a existir dos experiencias. Tú decidirás si vas a ver al ponente cruzando Reforma y perdiendo el día en el tráfico, o si lo ves desde tu casa. Lo mismo pasará en las clases. Habrá gente que se conectará desde su casa a tomar sus clases y gente que irá a vivir la experiencia dentro de las instalaciones de EDI. Y eso pues simplemente habrá que monetizarlo y decidir qué experiencia es a la que tú quieres asistir. Entonces yo creo que la tendencia es esa. Empresa, por ejemplo, nos pasó, lo digo muy rápido, pero nos pasó con algunas empresas de muy buen nombre que decían, es que las ferias virtuales no funcionan. Bueno, vamos a ver por qué no están funcionando, ¿no? Ok, ¿tienes página de internet? No. Bueno, entonces, ¿cómo va a ir la gente, no? ¿Cobras pagos por internet? No, pues tampoco. ¿Tu catálogo por internet? No. ¿Asistencia, redes sociales? Nada, pues por eso no está funcionando el que tu participación exista en una feria virtual. Entonces, toda esta parte creo que es lo que sigue, creo que es la tendencia, es todos tenemos que estar en este mundo, ¿no? Hemos visto las grandes apuestas de empresas como Facebook, ¿no? Hacia la tendencia, hacia donde vamos. La parte del internet satelital va a cambiar toda nuestra existencia, como nos lo cambió en algún momento el celular, ¿no? Con el teléfono fijo, nos va a pasar lo mismo. La conexión va a ser ilimitada en donde quiera que estés, así estés arriba en una montaña, y eso nos va a cambiar muchas perspectivas que las empresas que hoy estamos, digamos, funcionando, no nos adaptemos, nos vamos a morir. Yo siempre he dicho, o te aclimatas o te aclimueres. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con Ale. Yo pondría esas dos palabras, ¿no? Que mencionó muchísimo, experiencia y quizá tecnología, esta innovación y la mezcla de estas dos, ¿no? Porque es eso lo que vimos que al final de cuentas la gente también quiere, quizá todavía para nosotros no está listo esta tecnología, pero ya empieza a salir, por ejemplo, es un ejemplo, las clases o la forma de cantar con realidad virtual. Entonces tú te pones tu visor y todo y estás en un karaoke o en un estadio y entonces estás ahora aprendiendo a cómo cantar en un estadio teniendo como esta realidad virtual y todo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, toda esta parte, como decimos, tecnología y experiencia, creo que viene muy fuerte. Y nosotros tratamos de hacer algo siempre, lo hemos hecho, que es una metodología que llamamos relación forzada, donde agarramos, por ejemplo, el canto y agarramos, ¿qué tiene que ver el canto con una carrera de coches, o el canto con el espacio, o el canto con la prehistoria, o el canto con... Y entonces creamos toda una experiencia que nadie se imaginaba a partir de eso, ¿no? Entonces decimos, pues el canto de los pingüinos, pues mañana van a ver, vamos a hacer un evento o un show o una experiencia, un campamento donde estén en un monte o en la nieve o alguna cosa así, y entonces tengan que cantar y van a montar un show. Y entonces todo esto les va dando a las personas esta parte de decir, que a final de cuentas también es marketing constantemente, pero van diciendo, es una empresa innovadora, es una empresa que trae propuestas, nos hace divertirnos, nos hace vivir la experiencia, entretenernos, porque siempre lo hemos visto así, las clases de canto para mí o el canto no son como tal lo importante, pues no solamente es como la parte muscular y eso, sino es la experiencia que vives, lo que las personas quieren vivir enfrente de un auditorio, el pararse, el sentir el miedo, todas estas cosas son importantes
Y tratamos de hacer que vivan toda esta experiencia de una manera que nunca antes alguien se las había propuesto. Entonces yo creo que si juntamos, o eso es lo que viene, juntar esta parte tecnológica, como dice Ale también, el internet, hay gente que toma clases con nosotros de la sierra, de no sé dónde, que es muy difícil como poder llevar una experiencia padre cuando estás cantando y se corta todo, y ahora ya poder tener en un futuro este 5G que ahora es casi inmediato, por satélite, por ondas, por todas estas cosas. Creo que, como acaba de mencionar, quien no se adapte está fuera y nosotros estamos pensando siempre cómo será el 2030, como acaba de mencionar, cómo serán las situaciones, cómo lo haría Google, cómo lo haría Facebook, cómo Google daría clases de canto, cómo Facebook lo haría, cómo Elon Musk crearía una escuela de canto. Y a partir de eso, invertir la innovación, 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 todo el tiempo para que esa experiencia se vuelva mucho mejor. Creo que por ahí va el futuro. Carlos, ustedes, uno de los grandes problemas, como bien acabas de decir, es la desinformación y lo que estaba surgiendo en las redes sociales acerca de que si eran veneno, que si eran las vacunas, todo esto. Decía Humberto Eco, un par de años antes de morir, decía que las redes sociales le han dado voz y voto a un puñado de imbéciles que, y estoy citando, a un puñado de imbéciles que antes entraban a un bar y decían sus teorías y la gente los callaba por idiotas. Y ahora lo pueden decir abiertamente. Y hacerlo tendencia Y incluso. hacerlo tendencia, exactamente. Y incluso hay organizaciones que promueven eso en una guerra contra otros países o contra ideologías. ¿Cómo ustedes cuidan la credibilidad en los noticieros, no solo en Televisa, sino en la industria en general, para que ustedes puedan ganar esta batalla con la desinformación y la malinformación, que son dos cosas diferentes? Sí, en la época de fake news, en esta época de la posverdad, lo decía Goebbels, uno de los pilares fundamentales del nazismo y de la propaganda nazi, una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Le funcionó, quedó muy claro. Y a un tal Trump también le ha Y funcionado un tal mucho. Trump le funcionó también muy bien. Y si nos ponemos a analizar, de pronto algunos regímenes traen esa tendencia. La responsabilidad nuestra son las fuentes, la importancia. Por eso hace un momento cité a Tedros Adhanom de la OMS, citamos, en nuestro caso hemos buscado a los especialistas más destacados del país para preguntarles directamente a ellos, aunque sea vía Zoom, decirle, oye, sobre las vacunas, ¿es real esto? ¿Qué sí se tiene? ¿Qué no se tiene? Confrontar la información. El reportero tiene que buscar el dato real, no lo que le hayan dicho, no lo que haya pensado, no lo que haya interpretado, lo que dijo la fuente, lo que realmente se sabe, independientemente de que se tenga toda la información, porque ni la OMS tiene toda la información en este momento sobre la pandemia. Está en desarrollo, es algo que sigue modificándose día con día. Nuestra responsabilidad sí es esa, las fuentes fidedignas, no el comentario, no la suposición, sino la gente que realmente sabe, que se puede equivocar, que habrá cambios por las mismas mutaciones del virus, se entiende, pero mientras más cercanos nosotros estemos a nuestras fuentes y las respetemos, es como vamos a tener la parte de credibilidad y la parte de certeza, que la gente se sienta confiada de que esta información que me acaban de dar es muy cercana a la realidad. Puede variar el tema por una pandemia, porque es una enfermedad y porque no se puede controlar, pero que la información conforme va surgiendo se va dando a conocer, sea del gobierno federal, independientemente de que la podamos creer o no, la tenemos que dar a conocer. Nosotros no somos quien para decir si el presidente se está equivocando, yo estoy en la idea de que lo está haciendo mal, pero nos toca decir, bueno, esto es la postura oficial, nos toca informar. Y ya algo importante, lo dijo en su momento también Eddie, la gente ha participado y la gente se ha apropiado de la información y ha exigido información. Y esta es nuestra responsabilidad, buscar fuentes, lo más cercano a la realidad. Y eso es algo que estamos haciendo, que seguiremos haciendo y que en una junta editorial está confirmado, no está confirmado, es un rumor, lo sacaron 5 periódicos pero nadie lo puede confirmar, o lo dijo fulano de tal pero nadie lo puede confirmar, no va al aire y no se informa hasta que realmente se confirme por una autoridad competente si eso es real. Entonces eso lo tenemos que cuidar mucho, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo porque creo es lo más importante en este momento. Tener información en la era de la desinformación. ¿Cómo han hecho ustedes en sus organizaciones, en sus negocios? Hay claramente una brecha generacional entre los baby boomers, generación X y Z, y ahora millennials y centennials. Y estamos en la Universidad de Anáhuac, donde habemos de todas las categorías que acabo de mencionar. Pero los principales clientes
siempre van a ser los jóvenes los que van a consumir más. ¿Cómo han hecho ustedes para acercarse a estas generaciones en plena pandemia? Pues mira, a mí me tocó, ese tema es también de todos los días para mí, porque a mí me cuesta trabajo. Hay un estudio que hizo Spotify hace algún tiempo, donde menciona que los jóvenes, bueno, de entre 13 hasta los 33 años, o sea, la gente de entre 13 a 33 años son las que escuchan nueva música, que después de los 33, sí, por ahí a lo mejor te puede llegar algo que escuches, pero ya no te interesa escuchar cosas nuevas. Entonces, después de los 33, si a ti te gustaba Elton John, dices, yo seguiré escuchando Elton John y que voy a andar buscando quién es el nuevo artista que está ahorita, ¿no? Pasa. Y entonces a mí me pasa mucho eso como pues dirigiendo una empresa que se encarga de estar en tendencia musical y de que pues, voy dirigido a los jóvenes que están en esa edad de entre secundaria, prepa sobre todo, y me cuesta mucho trabajo, pero esa es parte de, ¿no? Yo lo que hago, por ejemplo, en mi caso, es que a mí no me gusta mucho el urbano ni el reggaetón, no me entra mucho, pero por mi forma de ser, ¿no? Entonces pongo en la escuela, toda la escuela, todo el día están sonando los 20 principales de Spotify que están ahorita. Fuimos hace 2 meses a los Billboard y me obligo a ir a este tipo de eventos con Bad Bunny, con todos estos, para ver y entender cómo piensan los jóvenes, y es mi día a día. Muchas veces a mí se vuelve bien complicado o bien raro que mi vida está con jóvenes, pero es una manera para mí en esta especie de entender al cliente y de estudio de mercado, de todo el tiempo estar viendo por qué les gusta Bad Bunny, por qué les gustan estas cosas. El reggaetón. Y de verdad, y cuando tuve hace, en esto de los Billboards, si ven por ahí, o si lo vieron, de repente gana Bad Bunny los 10 premios al máximo artista de la historia, de la vida, de no sé qué, y yo teníamos, me toca que estuviera donde está Carlos, digamos, a mi distancia, y mis alumnos igual a esta misma distancia. Y a uno le toca, pues gana el premio y empieza a cantar Bad Bunny a capela para que todo el estadio cante, y mi alumno, pues uno de los superfans ahí cantando, y le da el micrófono, ¿no? Y en ese momento, pues ahí lo pueden ver, está en Telemundo. Dijeron, él sí canta. Y empieza a cantar, y yo estaba temblando de verdad de grabarlo, pero temblando de la emoción que el chavo tenía. Y cuando termina de todo esto, ya acaba la transmisión y todo, y sale emocionadísimo, le habla a toda su familia, le habla a todos sus amigos, lo pone en su face, le pone todo, y me dice, es que no entiendes, Eddie, lo que significa para mí cantar con este cuate, porque él creó la forma en la que pienso, creó me ayudó a salir de mi depresión. Y en ese momento te empiezas a pensar y a decir, es que quizá, cuando obviamente yo lo puse en mis redes, todos, pues, es que ese no canta, ¿cómo una escuela puede promocionar estas cosas si no canta? Pero cuando lo entiendes y dices, es que tengo que entender por qué esta gente está escuchando estas personas, ¿no? Ahí en Miami yo no lo había vivido, y entrando al antro donde todos el reggaetón es 10 veces más potente que lo que es aquí, ¿no? Entonces la gente se comporta de una manera distinta, viven a partir de eso. Entonces te das cuenta que es toda una cultura que piensa de esa manera, que no solamente es como si canta bien o canta mal, es qué significa para todos estos jóvenes esas letras, esas cosas, y tu forma de pensar empieza también a cambiar. Entonces el adaptarme a eso es algo constante y que tenemos que hacer, y también como parte del entretenimiento. Y sé que vienen los siguientes que ahora tienen 10 años y qué van a escuchar, ¿no? Y los que tengan 5, ¿qué les va a pasar en 5 o 10 años que van a ser mis clientes? ¿Qué escucharán? Y también viene mi parte como de responsabilidad de decir, si yo creo una disquera o creo algo o estoy desarrollando artistas, ¿qué tipo de artistas quisiera crear? ¿Qué tipo de música quisiéramos crear? ¿Qué les vamos a llevar a estas generaciones? Es tratar de adaptar un poco lo que yo pensaba y mi experiencia y lo que yo soy a lo que también ellos están viviendo hoy en día y lo que quieren, porque lo que yo viví en mi tiempo fue otra cosa totalmente diferente a lo que ellos piensan, ¿no? Entonces, esa parte sí creo que es bien importante en nosotros como entretenimiento, y es bien difícil porque son otras generaciones que a veces no entendemos y que tampoco le puedes preguntar a un chavito de 12 años cómo hacer que funcione tu negocio. Entonces, es bien difícil tratar de balancear, pero eso es lo que hacemos todos los días. Entonces, por ahí voy entendiendo cómo canta Bad Bunny y por qué. Sí. Si me permite el corte informativo rapidísimo como periodista, breaking news, un dato rapidísimo, se los doy. En el mundo, actualmente el idioma que más se está estudiando, ¿cuál creen que es? El español. El español. ¿Y Sí. qué creen que lo detonó?
El reggaetón. Yo La también gente- yo sigo tratando de entender lo que dicen las letras del reggaetón. Sí, todavía no lo entendemos, pero es un dato real. Periodísticamente se ha comprobado que la gente quiere estudiar en Rusia, quiere estudiar español para entender el reggaetón. Entonces, bueno, nada más les agregué el datito, mi querido Eric. No, pasó lo mismo con las telenovelas, cuando fueron a toda Europa, a Rumania, a Rusia, todo. Sí, pasó lo mismo. En Turquía aprendieron a hablar español por eso. Empiezan a llegar las preguntas que están llegando de las redes. ¿Qué le recomendarían a los pequeños negocios que no cuentan con muchos recursos para aprovechar la tecnología y la innovación que demanda el contexto actual? Esa es de Esperanza. Esa es una de las ventajas. La verdad es que pensar en inversión antes era de mucho dinero. Hoy en día una buena idea, ¿no? con estos recursos es mucho más accesible. Eso es lo que hace pues, que hoy, por ejemplo, antes grabar un comercial o un documental con muy buena calidad era muy costoso, habría que tener mucho equipo y mucha gente. Hoy algunos universitarios están grabando clips para la misma universidad de gran calidad, ¿no? Y con una gran óptica y con grandes imágenes, y eso es porque ya empieza a ser mucho más accesible. Entonces, creo que la recomendación sería estudiar, actualizarse y empezarse a enfocarse en eso, ¿no? Desarrollar la creatividad. Sí, desarrollar la creatividad. Ya estoy consciente que una inversión como la que Jukebox en su momento hizo para poder hacer estos 5 foros y todo, pues es mucho dinero, pero si tú puedes tener claro cuál va a ser tu inversión, o sea, a cuánto puedes acceder, ¿no? A qué crédito o a qué recurso puedes acceder, ya existe cosas a las que puedes, a las que puedes acceder, ¿no? Oye, y algo muy importante también de lo que estás diciendo. En las universidades, en las escuelas, en nuestras familias siempre nos enseñan a tratar de ser exitosos, ser los mejores que podamos, pero nadie nos enseña qué hacer cuando fallamos, cuando fracasamos. Y se nos olvida que ese es uno de los mayores maestros que hay, es el fracaso. El gran paso para triunfar es el fracaso. Así es. Hoy por hoy, Noticias Televisa, ustedes recordarán el informóptero con Eduardo Salazar. Todos los días se levantaba un helicóptero que volaba a la ciudad, se daba el reporte. Yo tengo un hermano piloto aviador, me decía, en la actualidad, no te cuesta menos de 15,000 o 20,000 pesos levantar un helicóptero. Nada más levantarlo al día. Bueno, al día en espacios cortos. Si vuela más, es más caro. Hoy un dron cuesta 2,000 pesos, de gran calidad visual, Y ¿no? muy sencillo, y te hace unas tomas espectaculares. Ya ni helicópteros tenemos que rentar para las grandes producciones. Así que la creatividad y utilizar estas cosas es la base de todo lo que viene. Chumel Torres, les puede o no gustar, es un gran ejemplo de una mesa, un croma, una cámara, y se convirtió en un líder de opinión sin un gran presupuesto. Claro. Sí, claro. Nos están preguntando, tomando en cuenta que los noticieros se transformaron a partir de la pandemia, ¿estos volverán a ser como antes o veremos una evolución? Yo creo que la evolución ya la estamos viendo, la estamos viviendo, ya es un hecho de cómo operamos, cómo funcionamos, cómo nos tuvimos que adaptar muy rápido a toda esta parte, a los live views. Antes había que mover grandes unidades móviles, las KU, sacar antenas, todo lo que vemos de pronto en los estadios de fútbol para transmisiones de alta calidad. Hoy, perdón, las KU son unidades de satélite que utilizan la banda KU. Exacto, esas camionetotas grandotas con una antena para sacar una señal en vivo de alta calidad. Hoy tenemos el iView, es probablemente del tamaño de la bolsa de Adriana, es una backpack que cualquier persona puede traer en la espalda, en una motocicleta, levantando una señal. Es un satélite móvil. Sí. Entonces, todo esto nos vino a detonar el utilizar estas tecnologías. Ya no necesitamos los grandes recursos, se invierte, por supuesto, más en una empresa como la que trabajo, pero se puede optimizar todo esto y esto nos ha dado un plus para obtener más información en tiempo real. Ya la competencia en la Ciudad de México ya ni siquiera es la gente que está en el estudio, es el breaking news, la tendencia que hace muchos años impuso CNN y que incluso ECO quiso hacer aquí en México, adelantado a su tiempo, pero lo intentó. Pero CNN creó prácticamente esta tendencia del breaking news y hoy por hoy es la tendencia mundial y es la que está y la que seguirá durante muchos años. Así que la televisión acartonada, la rígida, la dura, la que te está contando las noticias de hace mucho tiempo, se quedó atrás. La noticia es el momento. Hemos tenido transmisiones muy importantes que cortar en ese momento para entrar con un breaking news y quedarnos 2, 3, 4, 5 horas. En lo personal he estado hasta 6, 7 horas sentado en un estudio sin salir a pausa y transmitiendo completamente en vivo por algo importante. Y en el caso del sismo, por ejemplo, estuvimos casi 3, 4 semanas operando al 200% de la capacidad, cabinas, estudios, sin parar. Fue un breaking news de casi 3, 4 semanas, sin parar, día y noche, hasta que, bueno, comenzó a estabilizarse el asunto de las personas fallecidas y demás en el sismo del 17. Eso es las noticias, eso es hoy por hoy, es la tendencia actual y es lo que va a continuar.
Nos está preguntando Alicia García, saludos Alicia, que fue mi alumna. ¿Qué valores tenemos que fomentar a partir de los medios para las nuevas generaciones, para los tres? Porque Alejandro, empezaste a hablar de lo que necesitamos hacer, estudiar, prepararse al día, y los valores. Esa parte de valores creo que es la clave de muchas cosas. Como comunicólogos en general, ¿no? Tenemos que entender que el sentido de responsabilidad es la parte más importante. Definitivamente nos vamos a enfocar para poder hacer un proyecto exitoso en dos cosas. Primero, la experiencia, ¿no? Y segundo, el contenido. Si tu proyecto, cualquiera que sea que estés pensando, tiene esas dos partes, va a funcionar. Pero si nosotros no pensamos en el sentido de responsabilidad, podemos caer en un error que no va a terminar bien. ¿A qué voy? Era lo que platicaban un poquito hace rato ustedes en cuestión del contenido, la información, de qué se comparte, qué no se hace. Hoy cualquier agarra un micrófono y habla, ¿no? Entonces se vuelve algo muy complejo y que nosotros, ¿no? que podemos de alguna manera controlar a grandes masas, tenemos que poder tener ese sentido de responsabilidad para hacerlo. Y el día de mañana que la gente que nos está escuchando, que imagino que muchos de ellos son licenciatura, ¿no? de comunicación, pues ellos saldrán a tomar las decisiones de qué se puede ver y qué no se puede ver. Para nosotros es muy sencillo porque ya lo hacemos todos los días, pero la verdad es que del gran mundo, de la gran masa que ve contenidos en internet, pues no todos los generan, ¿no? Es un mundo mucho más chico los que los generan, y los que sí generamos contenidos tenemos que tener ese sentido de responsabilidad, sobre todo los valores de los que hablas, para que lleguemos a un mejor puerto, ¿no? Y pues es eso. Yo creo que por ahí va esa parte de los valores. Pues sí, yo creo también, como empresario luego es bien complicado porque tienes esa parte de a veces ir en contra de los valores, o sea, te pones a pensar por tener más ventas, por tener más rating, por tener, como decía Carlos, a lo mejor de repente sí es más amarillista, a lo mejor y vende más, pero ¿dónde están nuestros valores? ¿Dónde está lo que de verdad queremos lograr a largo plazo con la gente? Y igual parece muy cursi o se escucha muy cursi decirlo, pero nosotros siempre hemos estado enfocados en la parte del compromiso, en el amor, en la pasión que tenemos por lo que hacemos, y siempre, incluso nuestra misión, no es una misión enfocada al canto o enfocada a los artistas, está enfocada a cambiar el mundo. Como que siempre nos ponemos a pensar en eso, en el propósito real o esa gran misión que tenemos, que es hacer un mundo mejor, hacer que las personas que cruzan la puerta del lugar cumplan sus sueños, no se sientan solas, porque en el caso de los artistas pasa mucho eso, que se sienten incomprendidos, solos, no apoyados. Entonces, eso es lo primero que atacamos o nuestra primera misión, y es cómo vamos a hacer que esa persona a final de cuentas sea una mejor persona cuando salga de aquí. Entonces, siempre lo hemos tratado de implementar, siempre. Incluso tenemos himnos así, porras, tratamos de hacer que nuestros empleados o la gente que está ahí crea en eso que de verdad hacemos, y nos cuesta a veces mucho trabajo porque pues ya en el día a día es complicado a veces que creas en el amor y en la pasión y todo cuando estás trabajando y digas, pues en lo último que pienso es eso porque ya me quiero ir a dormir a mi casa, pero tratamos de hacer que todo el tiempo de verdad parezca una fiesta adentro y se desprenda eso que nosotros a final de cuentas consideramos que es lo más importante, que cuando alguien entre de verdad piense que es un sueño y un paraíso y algo que entró, una fantasía que no vive afuera, ¿no? Entonces, y eso a final de cuentas nos ha funcionado porque eso, incluso ya viéndolo desde el punto de vista empresarial, es lo que hace que tengamos a esos fanáticos que están ahí, o sea, que se vuelvan súper fans y que digan, doy la vida por estar aquí, porque estas personas me cambiaron la vida de esa manera, ¿no? Entonces, al final funciona también de todas formas. Carlos. Yo estoy convencido, lo he vivido, lo sostengo y además lo promuevo. La ética profesional y la responsabilidad profesional y social que tenemos como medio de comunicación, sea la industria del entretenimiento, sea la industria de las noticias, sea la industria deportiva, lo que sea, finalmente es eso. Lo decía muy bien Alejandro, ahorita cualquiera que tenga una de estas, ni siquiera el micrófono, cualquier persona se convierte en reportero sin quererlo. El tema es sin saberlo, y se autonombran periodistas, y no, un micrófono no te hace periodista, te hace una persona y una voz. Regreso a la cita que hiciste de Humberto Eco, de darle voz a gente que realmente, una cosa es la libertad de expresión, otra cosa es el abuso de la libertad de expresión. Desafortunadamente hoy por hoy los tenemos, y los tenemos incluso incrustados en grandes conglomerados de medios de comunicación porque tiene rating o porque habla bien o porque le gustó a la gente.
y no tienen la menor de las responsabilidades de realmente trabajar desde el periodismo, desde las fuentes, desde la búsqueda de la verdad, desde la búsqueda de la información y sustentarlo. Así que por eso para mí es muy importante responsabilidad y ética profesional en cada una de las cosas que hacemos, desde las notas que trabajamos, desde las fuentes que buscamos. Y reitero, y se los digo realmente, no cualquiera agarra un micrófono y no cualquiera se vuelve periodista por estar frente a una cámara, porque cámaras ya hay en todos lados. Así que eso es responsabilidad y eso se estudia, eso se trabaja. Y son muchos los años que hay que aprender para realmente estar convirtiéndote en alguien que pueda tener a la gente credibilidad y confianza en ti, y no solamente un celular, una cuenta inflada de Instagram o un TikTok que fue viral, ¿no? Eso no es periodismo, eso no es lo que queremos y eso no informa. Así que el periodismo seguirá subsistiendo por encima de todas esas cosas. Y eso va a cambiar mucho, se está regulando actualmente mucho. Digo, ya vieron el caso de Just Stop. O sea, no cualquiera agarra el micrófono y dice cualquier cosa, ¿no? O sea, las cosas ya empiezan a tomar algún una repercusión sentido. jurídica, ¿no? El caso de Just Stop, por no saber manejar un asunto, acabó en la cárcel, la youtuber famosa, y tuvo que disculparse. Así que esa es responsabilidad. Correcto. Y algo en lo que podemos coincidir todos es que nos hemos tardado años en forjar una reputación y que puede destruirse en cuestión de un segundo o cuestión de una mala cita, decir algo mal. Entonces, la responsabilidad que tenemos en los medios es muy grande en la industria del entretenimiento, en la industria de los eventos. Eddie, una pregunta específica para ti. Sabemos que has sido alguien que ha construido todos estos logros. ¿Qué podrías decirle a quienes nos están viendo para que se enfoquen en sus sueños? Uy, yo creo que regreso un poquito a lo que dije anteriormente. El amor a mi propio sueño. Yo siempre pongo por delante el propósito que tuve cuando yo empecé esto. Cuando yo inicié, como todos creo, pues empezamos con una idea. Yo no había vendido un agua cuando yo empecé a hacer este negocio en mi vida. Pero me gustaba mucho leer, me gusta mucho leer, me gusta mucho estudiar. Eso creo que ha sido algo bien importante porque eso me da ideas todo el tiempo. Viajar, el conocer de otras áreas que no son mi área de comunicación ni de entretenimiento, de finanzas, de marketing, de otras cosas, me abre mucho la mente siempre y me encantan las historias y las biografías. Yo creo que, no sé si hay alguien más en México, pero yo creo que tengo la biblioteca más grande de biografías que hay de artistas, ¿no? Entonces me gusta mucho leer todo esto para siempre estar inspirándome, cómo lo hicieron otros, cuáles fueron los pasos y los patrones que llevaron a que estas personas lo lograran. Y siempre pongo mi propósito por delante, todos los días que me levanto, me pongo a pensar y digo, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? ¿Por qué lo voy a hacer hoy? Y siempre es, ¿cómo hago un mundo mejor? ¿Cómo hago, repito lo mismo que dije hace rato, que estos chavos o estas personas que van a entrar por esa escuela o que van a hablar, se sientan arropados, cambien su vida, sean mejores personas? ¿Cómo puedo lograr eso? Y una técnica de canto, una experiencia artística, un viaje, un concierto, es la herramienta que utilizamos. ¿Y qué herramienta voy a utilizar para que se cumpla a final de cuentas mi propósito? Entonces, todos los días lo tengo muy presente y eso parece que a lo mejor no se da así o parece mentira, pero es lo que me hace vivir para esto. O sea, yo desde que me levanto hasta que me acuesto, de lunes a domingo, vivo mi negocio, vivo pensando en cómo voy a hacer para crecer más, para llegar a más personas, para que más gente conozca estos campamentos, estas experiencias. Me emociono y eso nunca se me quita, ¿no? Es algo constante y constante y constante. Y cuando hablo de eso, a veces creo que se me escucha la pasión cuando empiezo a hablar de mi escuela. Apenas hace 3 días hicimos la cena navideña de los maestros y les decía, es que no puedo, es hora que no puedo después de tantos años hablar en público acerca de mi escuela y ponerme a llorar, porque para mí es como un hijo y lo veo así, lo veo como un ser humano y digo, lo tengo que cuidar y quien le haga daño me hace daño a mí y me voy contra él con todo, porque así lo veo. Mi negocio es mi vida, es mi pasión, pero a final de cuentas el meollo del asunto es porque cambio vidas, y cuando lo logras ver y ves que alguien sale llorando diciendo, por fin alguien creyó en mí, dices, todo ha valido la pena, y vuelves a levantarte para decir, otra vez lo voy a intentar, y lo vuelvo a intentar, y lo vuelvo a intentar. Y creo que es eso. O sea, si quien vaya a poner un negocio nuevo tiene esa pasión tan grande por lo que está haciendo y por ese propósito quizá más mundial, de alguna manera decirlo así, siempre se va a levantar con ánimos para poder hacer que eso se cumpla. Ese creo que es mi mayor tip. Por favor, si hay alguna pregunta aquí en el auditorio, por favor levante la mano y con todo el gusto del mundo.
Gracias, Mónica González. Es un placer y un honor para mí escuchar a 3 expertos de la industria del entretenimiento. Típicamente pensamos que es la industria de la cara bonita, no sufre nada, le toca la imagen, ¿no? Están siempre súper contentos. Y quiero saber cuál sería un tip personal para poder mantener ese espíritu, en el caso de Carlos, ¿no?, de la objetividad, en el caso de Eddie, de la innovación, la creatividad, y en el caso de Alex, que la tiene bien difícil, para inspirar a otras empresas, ¿no?, a que se muevan a ese mundo virtual, porque nos está costando mucho trabajo como marcas. Entonces, esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Mónica. Adelante, Alex. Sí, la verdad es que sí es muy complicado, sobre todo porque la industria del entretenimiento en su mayoría, no sé si digo una mentira, las decisiones están tomadas por personas de una edad muy mayor. Entonces se vuelve muy complicado el que se tomen decisiones. De verdad, lo que los congresos, por ejemplo, son doctores de muchos años dentro del medio, y entonces decirle, bueno, ahora se van a tener que registrar y ahora van a tener que sacar su código QR, y te dice, ¿qué es QR? No te entiendo, ¿no? Entonces se vuelve algo muy complicado. Lo que creo que lo definiría en el mayor consejo por nosotros, uno es amar lo que hacemos, como lo transmite Eddie ahorita que estaba respondiendo, tener sí mucha paciencia, ¿no?, en entender que la gente se va a tener que adaptar. Y por último, entender que tenemos que tener una industria mucho más híbrida. En cualquiera de lo que se llame, o sea, en cualquiera de lo que estemos trabajando, tiene que ser mucho más híbrida. No es que el Internet venga a suplir a lo presencial. Lo presencial va a existir y va a funcionar, ¿no? No es cambiar tampoco el que ahora todas las empresas van a ser digitales. O sea, la gente se va a seguir reuniendo, la gente va a seguir tomando clases de canto y la gente va a seguir prendiendo su televisión para ver los noticieros normal, ¿no? O sea, eso seguirá pasando, ¿no? Pero lo que sí va a pasar es que la gente ya conoció los beneficios de lo digital y las empresas que no se sumen a digitalizarse, pues empezarán a quedar poco a poco fuera. Entonces simplemente es entenderlo, poner cabezas que tengan experiencia sobre los temas para que puedan tomar decisiones. Nosotros desarrollamos un área específica para eso, contratamos puros Centennial y que nos están dando o nutriendo de muy buenas decisiones. O sea, gente que probablemente tú pensarías, dices, oye, les faltan 20 años de experiencia, es que en 20 años no van a tener la experiencia que necesitas, ¿no? Entonces, hicimos ese equipo y eso nos ha funcionado muy bien. Entonces, creo que si tuviera que dar un consejo sería juntarte con las personas que están entendiendo cómo funciona lo digital e intentar tener los 2 escenarios, ¿no? Tanto lo presencial como la parte digital. Bueno, rapidísimo, te contesto rapidísimo, Mónica, en la que llega. La pasión te tiene a ti aquí, a todos ustedes en Zoom, que a las 5:30 de la tarde, en lugar de estar en otro lado tomando un café, están aquí. Pasión por aprender, por conocer, por informarse y por tener acercamiento con gente que de alguna manera hemos tenido una experiencia en el medio. Y 2, algo muy práctico para televisión, se lo digo siempre a mis alumnos, aquí en la universidad y en los lugares donde he dado clases, he tenido la fortuna de dar clases, es el medio del entretenimiento y la comunicación no es para gente ni bonita, ni fea, ni nada, no hay estereotipos, se han roto, es para gente capaz. Entonces ya esos estereotipos sí en su momento existieron, de o la supermodelo o el supermodelo, y si no, no hay manera que salgas en televisión o hagas una película. Además, cada vez han cambiado, se exige, la sociedad civil lo ha pedido, lo ha exigido, así que ya tenemos una inclusión muy importante en todo tipo de prototipos físicos. Son bienvenidos todos, la gente que tenga la capacidad, esa voz, esa pluma, esa capacidad de comunicar, ya no es el prototipo americano de gente bonita o desafortunadamente se tacha y se etiqueta con gente bonitos y feos. No, es una industria que necesita de todos, de todas las formas de comunicación, porque somos un planeta diverso, tremendamente inclusivos se tienen que convertir los medios para que todos quepamos. Las audiencias están ahí. Las audiencias hace mucho tiempo dejaron de escoger a bonitos y a feos por dar un término, ¿no?, que es el que malamente se utiliza. Bienvenidos todos y a prepararse para estar ahí. Bueno, y en la parte, como mencionabas, de la innovación y la creatividad. Mira, para los cantantes, sobre todo, bueno, artistas, cantantes, actores, bailarines, yo siempre les digo, doy clases de negocios musicales y la primera clase y el primer tema y lo primero en lo que entro es que desafortunadamente para los artistas son los peores empresarios y los peores, o sea,
viven del sueño todo el tiempo, ¿no? Entonces, aterrizarlo y llevarlo, están felices, pero no tienen un centavo, no saben cómo administrarse, no saben, y esa parte es bien complicada para poderlos. Ahora, yo creo que es también la parte nueva. Antes tú tenías una disquera, tenías un management, tenías un no sé qué. Ahora es tú solo por el mundo y hazte empresario de ti. Tú eres tu manager, tú eres tu promotor, tú eres tu todo, tú eres el que te haces solito. Entonces, el empezar a hacer eso y empezarles a meter esa innovación que antes a lo mejor te daba una disquera o los ejecutivos, como mencionan, y ahora que lo hagas tú, creo que es el trabajo también difícil para nosotros y que se tiene que dar esta educación, el que ahora aprendan cómo se hace todo esto, porque hay 1000 áreas, como acaban de mencionar, que no tienen que ver solamente con el cantar o el salir a presentar el show, ¿no? Sino es cómo manejas todas tus finanzas, cómo manejas tu promoción, tu marketing, y ahora lo haces tú solo. Y ahora imagínate que los artistas son jóvenes. Peor aún, si a uno como empresario le cuesta 40, 50, dices, y sigo sin aprender, y sigo sin entender a mi mercado, y cada año me cambia, y tengo maestría, y tengo no sé qué, llevas por el doctorado. Ahora un chavo de 15 años, ¿cómo le puede hacer para saber todo eso, no? Porque se le va a pasar el avión o el tren, y a los 25 ya nadie lo va a querer contratar. Entonces, todo eso es creo que la misión también que tenemos, e inspirarlos a ser muy creativos. Eso es lo que yo siempre pienso, muy creativos, muy innovadores, y son cositas que a lo mejor no son tan complicadas, que a veces solamente si escuchas a tu mercado y le pones mucha atención, salen muchas ideas, ¿no? Rapidísimo, ya para concluir, por ejemplo, un proyecto que ahora vamos a sacar es que la mayoría de gente que va a tomar clases, que no son chavos, sino gente un poquito más grande, siempre te dice, yo vengo para relajarme. Y entonces ¿por qué no los habíamos escuchado, no? Entonces ahora viene el spa del canto. Y entonces vas a tener a alguien que te masajee cuando llegan, y entonces, a eso vengo, yo no. Y después pone el karaoke. Y entonces entiendes al mercado y dices, nadie más lo está haciendo. ¿A qué escuela de canto vas que te den masaje y un spa? Ya tienes otro cliente. Y después aquí, ábrete ¿eh? el pomo. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿cómo le haces para entender a ese mercado? Y ves, son cositas que no son tan complicadas, pero nadie se arriesga a hacerlas, ¿no? Entonces, cuando lo haces, dices, no se me había ocurrido, qué menso. Y ahí creo que está esta parte como de seguir adelante, y seguramente seguirán saliendo muchas cosas en el transcurso del tiempo. Nos están mandando saludos. Antonio Camacho nos está viendo desde Kioto, Japón. Muchas felicidades por el Saludos panel. hasta En un Japón. mundo digital tan saturado como dar buenas noticias, donde parece que solo hay malas noticias. Sí, es cierto. Preguntan a todos, ¿qué habilidades deben de tener los futuros comunicólogos? Carlos es el experto. Vámonos con eso. Sí, yo creo que la primera de ellas es la curiosidad por aprender en todas las áreas, pero en el caso de comunicación, es una carrera que te exige mucho conocimiento. Si bien no te vuelves especialista, no lo somos nadie, pero tienes que conocer de muchos temas, tienes que conocer de medicina, de arquitectura, tienes que conocer de leyes, tienes que conocer de política, tienes que conocer de deportes, porque también presento mi sección de deportes, tengo que estar enterado de Toño de Valdés que me va a decir en las mañanas. En general, una de las principales skills que le llaman ahora, estas habilidades, es que tengan esa inquietud, esa necesidad de conocer, de leer, de informarse, y no solamente de quedarse con lo que te alcance a decir una primera plana de un periódico. ¿Qué hay detrás de esa información? Una de las materias que he tenido la oportunidad de impartir a un grupo de señoras en una escuela particular se llama Mundo Actual, y es explicarte las noticias. No solamente me quedo con lo que me dijo Reforma, Universal, la Jornada, el periódico que se lea o que quieran leer o que gusten leer, sino qué está detrás de eso. ¿Quién es el grupo Estado Islámico? No solamente el Estado Islámico se adjudicó un ataque. ¿Quiénes están detrás? ¿Cómo surgen? ¿Por qué surgen? ¿Dónde están las ideologías? Así como Eddie conoce a su público y busca darles masajitos para que canten, nosotros tenemos que buscar a nuestras audiencias y explicarles las noticias en función de conocimientos. No somos lectores de prompter. A mí hay mucha gente que parte de las redes, y bienvenidos todos los comentarios, pero mucha gente, es que tú nada más lees un prompter. Bueno, te agradezco tu comentario, he tenido que estudiar mucho para estar donde estoy y lo seguiré haciendo, y lo que me falta por seguir estudiando. Entonces, una de las principales cosas que tiene que tener un comunicador es aprender y estudiar mucho y leer mucho para después poder comunicar. Ya el hablar bien, el hablar mejor, el tema de colores y colorimetría y toda la parte de imagen que también se requiere equilibrar y demás, vendrá. Pero
lo básico y lo elemental es saber comunicar. Vean los líderes de opinión ahora. Les ponía yo el ejemplo de Chumel, lo conozco su trayectoria, pero el tipo ha sabido comunicar y entendió que estaba teniendo un impacto importante en la gente y dijo, me voy a tener que poner, si no a estudiarse, a conocer muchos temas que antes quizá no manejaba. Entonces el comunicador tiene que estar empapado de todos los temas sin llegar a ser especialista, sí especialista en comunicación, no así en todos los temas, pero para mí es la principal característica que tiene que tener, la necesidad de conocimiento y la inquietud por saber cada día más. Sí, bueno, yo creo que todo lo que dice Carlos tiene toda la razón. Sin duda creo que cualquiera de los comentarios que podamos hacer lo podemos poner en 1980 y sería el mismo comentario hacia la parte de comunicación. Lo que sí creo que ha cambiado mucho por tema generacional, ¿no? Hacia los que están estudiando, es el tema del liderazgo. Actualmente o es algo que yo observo, ¿no? O sea, siento que es muy complicado el que la gente trabaje en equipo, ¿no? Entonces creo que es algo que hay que desarrollar muchísimo. El tema de liderazgo y creo que con esas dos nos vamos a fuerte. Definitivamente todo lo que dice Carlos es súper importante para cualquier comunicólogo, ¿no? Pero sí he visto que generacionalmente como que todos están trabajando muy individuales. Quien aprenda a ser un gran líder y trabajar en equipo creo que puede llegar mucho más lejos. Pues yo creo en mi área que veo muchos artistas todos los días y bueno, esa es mi vida y todo el tiempo están comunicando porque esa es parte, ese es a final de cuentas lo que hacen, el comunicar sus sentimientos, el comunicar algo. Creo que lo más importante es que conecten con la gente y es bien difícil, o sea, que un artista, por ejemplo, conecte con la gente, o un comunicador o alguien, un youtuber o alguien que se dedica a esto, es bien complicado creerle a esta persona que de verdad lo esté diciendo de una manera sincera, que debe, o sea, creo que requiere de mucha experiencia también, o sea, de experiencia, de conocimiento, de estar entrenando todo el tiempo, porque a final de cuentas, por ejemplo, lo que hace Carlos, pues es todos los días estar practicando enfrente de la cámara, no es nada, yo me haría del baño ahí enfrente de una cámara a nivel nacional, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para estar ahí todo el tiempo y tu cerebro está corriendo el ratón practicando y practicando y practicando y practicando? Entonces, Y esa hora menos. ajá, ya es ahora que está a las 5 de la mañana. Entonces, creo que conectar cuesta mucho trabajo y hay que encontrar la forma de hacerlo, hay que entender, como acabo de mencionar, al público, y creo que ese sería como el éxito, ¿no? De alguien que comunica y tiene ese impacto fuerte en la gente. ¿Tenías una pregunta por allá? Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por todo este panel. La verdad es que ha estado súper interesante. Y mi pregunta es, ¿qué tanto consideran ustedes que la pandemia llegó a cambiar los paradigmas como tal que se vivían? Conciertos digitales, eventos digitales. ¿La gente quiere volver a la parte presencial y dejarlo digital a un lado 100%. ya? ¿O ya llegó para quedarse y vamos a tener la parte híbrida? ¿O qué tanto consideran ustedes que llegó a ser un antes y un después o nada más una etapa que se vivió? Sí, yo quisiera tomar esa pregunta tal cual como lo estabas planteando. Son dos experiencias completamente diferentes. Nosotros no llegó para cambiarlo, llegó para conocerlo, ¿no? El mundo del internet y los conciertos y todo eso ya existía, no es algo que se haya desarrollado a través de la pandemia. Lo que pasó es que, sobre todo en nuestro país, lo conocimos, ¿no? Entonces ya la gente ya está educada a poder entrar en un Zoom, poner un ID, poner contraseñas, ya la gente sabe registrarse en una plataforma, ya paga por internet, cosas que muchos no hacían, y el tener un mayor número de gente con acceso empieza a hacerlo mucho más atractivo. Se ha acelerado impresionantemente en los últimos años la cantidad de gente que tiene acceso al internet. O sea, olvídate ya a otra cosa, el que pueda tener el acceso a internet nos abre una puerta de un mercado que no existía, sobre todo en nuestro país. Entonces, creo que el futuro de estas cosas que platicas es regresamos a lo presencial, tal cual como lo conocíamos, a los eventos. Habrán eventos que solo sean presenciales, habrán eventos que sigan siendo virtuales y habrán eventos que sean híbridos, ¿no? Que tengan los dos momentos. Lo que es cierto es que hay muchos beneficios que tenemos gracias a todo este tipo de cosas, ¿no? De la parte de internet. Entonces, eso es eso que no vamos a desperdiciar, ¿no? El poderle acercar como el día de hoy a cualquier parte del mundo, este panel se puede acercar. Si no, pues no nos podrían ver, ¿no? Entonces, simplemente ya va a existir este otro mundo, la gente tendrá acceso. No creo que cambie en algo la parte presencial, o sea, creo que
por lo menos la mayoría anhelamos que exista y que podamos seguir haciendo negocios, sobre todo a partir de esto, y también entretenimiento, y que nos podamos relajar, que podamos aprender, pero ya conocimos estos beneficios y yo dudo que los soltemos. Se abrió un nuevo mercado que no se abrió, se atendió un nuevo mercado, siempre estuvo ahí, siempre está el tío, la tía, el amigo que no quiere ir al cine, que no le gusta, pero que tenía que ir al cine porque no había de otra para ver una película. Hoy está el que está feliz de la vida en su casa, contrató Click, contrató Cinépolis Click, contrató Netflix, contrató cualquier plataforma. Es un mercado que estaba, pero que no estaba atendido. Es decir, no nos vino a mostrar nada nuevo, nada más nos puso luz sobre cosas que no había. O que no tenía acceso, ¿no? O no tenía acceso. O no tenía acceso, o ya lo tiene. Y te doy un dato rapidísimo, se acaba de firmar hace poco menos de un par de meses la alianza más grande en la historia de Grupo Televisa con Grupo Univisión para una plataforma que va a superar en presupuesto hasta 4 veces el presupuesto que maneja Netflix para contenidos en español. Esto te habla, y si tú lo revisas y te meten ahorita en internet, van a ver las bolsas cómo reaccionaron. Televisa ganó casi un 23% en la bolsa, lo que no había ganado nunca en 70 años. Bloomberg, el indicador principal mundial de bolsas, lo detonó como nota principal. Tú lo revisas en internet para que veas la dimensión de lo que fue el anuncio de una alianza Televisa-Univisión para plataformas de streaming. Esto te dice todo lo demás. La gente lo está pidiendo y hay que atenderlo, así que mercado nuevo y atención para todos, ¿no? Sí, mira, bueno, para cerrar también, yo lo viví mucho con alumnos también, como sobre todo los que ya están en disqueras o los que ya están trabajando de esa forma, cómo se abrieron a otras oportunidades, a otras plataformas, incluso no solo como en streaming, sino incluso por Cinépolis. O sea, algunos alumnos están transmitiendo sus conciertos en cine ya ahora. Entonces, se empieza a abrir como muchas cosas que no veíamos y otras oportunidades. Quizá yo creo que para mí la parte más difícil fue, como comenté hace rato, la brecha generacional, porque yo no lo siento tanto. Yo sí sigo queriendo ir al concierto, al festival ahí, pero veo a muchos jóvenes que tienen quizá entre 15 y 20 años, que incluso yo hace 3 días una alumna me llega y me dice, es que pagué $1,000 para ver por una chava, o sea, ni siquiera el streaming oficial, sino una fan que está cobrando de la que cobra, pues no sé qué, de la transmisión oficial, el concierto de BTS. Entonces le digo, ¿y pagas $1,000 por la transmisión no oficial de la que le está grabando, a la que le está grabando? Por eso me dice, sí, porque pues es lo de hoy, ¿no? Entonces, como que yo no haría eso. Yo jamás pagaría $1,000 por la transmisión no oficial de la no oficial. Pero, pero la gente sí lo está haciendo, las nuevas generaciones lo están haciendo, y ahí es otra vez a lo que lleva un poquito. Creo que sí, o sea, yo creo que sí, los conciertos todos los queremos otra vez, todos, y a final de cuentas es donde más rentable es para un artista. Pero sí, para las nuevas generaciones, creo que sí son cosas que ellos ya lo tienen como en su conciencia, ¿no? O sea, como que en su forma de vivirlo, ya están creciendo con eso y es una oportunidad que ahí estaba, pero pues no se había explorado. Habrá que aprender a monetizar, que eso también es súper importante. Este mundo no lo conocíamos nosotros, ¿no? Entonces, el hecho de que hoy transmitamos un concierto por internet, ¿cuánto vale, no? Si tú tienes un congreso, pues te cuesta $2,500 la entrada, porque vas a entrar, vas a ver a doctores, vas a tener networking, vas a tener mesas de trabajo, vas a poner pósters, vas a hacer muchas cosas dentro de ese congreso. Hoy vas a ver un ponente en el congreso en internet, ¿no? ¿Cuánto vale eso? Ahora, si tú dentro de la plataforma que tienes ese congreso le das más valores, ¿no? De que va a poder conectarse con gente de, no sé, de España, de Brasil, de Argentina, y va a poder hacer negocio, pues probablemente valga más el que se conecten a la plataforma a través de internet. Entonces, esta parte empezará a tomar mucho valor, porque quizá $1,000 para Eddie no vale la pena, ¿no? Pero quizá para el target al que iba la plataforma sí lo vale o vale más. Entonces, esa parte también la tenemos que aprender y tenemos que empezar a aprovecharlo, ¿no? Hay mucho dinero ahí. En este momento, el futuro que queríamos en México ya llegó. Nunca en la historia de México se habían hecho tantas series, miniseries, programas, telenovelas al mismo tiempo. Están haciendo más de 25, 35 series, cosas al mismo tiempo, y no hay gente para cubrir todos los puestos que hay, y están teniendo que traerlos de Colombia, de Venezuela, de Argentina. Las historias están viniendo de Turquía, están viniendo de otro lado. Cuando México era generador, las universidades dejaron de proveer talento, se dejó de crear talento dentro de las televisoras, dentro de las productoras, y ahora se tiene que importar. Entonces el futuro está ahorita aquí, y es para los que están preparados. Una última pregunta y terminamos. ¿Cómo hacen ustedes para elegir a su equipo de trabajo, conectarlo e inspirarlo con los sueños que tienen ustedes?
Ay, bueno, me gustaría empezar con esa, porque yo sí tengo algo bien distinto. Nunca hemos contratado de entrada por una solicitud de empleo, ni currículum, ni nada de ese tipo de cosas. Lo que hacemos nosotros es algo bien diferente, que primero tienen que ser alumnos para conocerlos. Después de un rato que nosotros decimos, esta persona es la indicada, y me voy dando cuenta y alguien me va diciendo, y yo digo, esta persona podría trabajar aquí como maestro o como entrenador o como en los campamentos o como staff o alguna de las cosas que tengamos nosotros. Después de eso les damos una preparación de 1 año. Entonces tienen que preparar, voy a poner el ejemplo de un maestro, tiene que prepararse durante 1 año con una certificación especial y entran, supongamos, 30, 40 personas a esa certificación. De esas 40 personas, elijo a 1 o a 2 después de todo ese año para ver quiénes son las personas que tienen los valores que buscamos, todo esto. Después de eso tienen que pasar 2 años de campamentos para que ellos vayan a los campamentos y demuestren que son líderes ahí, que pueden manejar un grupo, que tienen la filosofía que nosotros tenemos, que de verdad viven eso. Y después tienen que ser mis amigos de alguna forma, no porque sean mis amigos, sino porque tengo que irme a echar unas chelas con ellos a algún lugar y confiar en ellos y decir, esta es la persona que de verdad, o sea, ya no hay más, ya no hay otra posibilidad de que esta persona no sea la que estoy buscando. Y gracias a eso, de todos los maestros que tenemos, yo creo que la rotación que hay en la escuela es quizá un maestro cada 5 o 10 años, lo cambiamos. Entonces, nunca hay una renuncia, nunca hay un cambio. O sea, cuando se van es quizá porque tienen algún proyecto que les va a cambiar su vida, un disco, una gira, alguna cosa así. Por ejemplo, ahora una maestra que es la corista de María José, pues está en gira y se fue 1 año, ¿no? Pero regresará, o sea, sabemos que regresará. Entonces, el proceso es quizá de 3, 4 años para poder elegir a alguien, pero sabemos que va a durar los próximos 10 o 20 años sin que tengamos un solo problema. Nosotros no hemos tenido una junta desde que empezó solamente tuvimos una para ver qué íbamos a hacer en la pandemia. Después de eso, nunca hemos tenido una junta, una reunión. Todos saben perfecto lo que tienen que hacer, nadie se queja, nadie. Es impresionante cuando inviertes en la capacitación, en de verdad estar seguro en la persona que vas a tener para no tener ningún problema en el transcurso del tiempo, y eso es, la verdad, para mí lo mejor que puede pasar, porque no tienes ese estrés de ya se quejó este no, quien no le gusta esto. Todos saben perfectamente cómo funciona y además todos aman lo que hacen. Entonces eso para mí es esencial y ese es un punto clave para que mi negocio IBT haya crecido de manera exponencial. Sí, creo que como ejemplo, como tal, creo que el caso de Eddie es muy exitoso en cuestión de equipos y no quisiera repetir lo mismo en cuestión de qué se debería de hacer. Me gustaría voltear o más bien bajar la pregunta hacia la silla que nos está viendo. Creo que hoy tenemos que ser pacientes de adquirir experiencia. Creo que hoy los jóvenes que están saliendo de las universidades quieren llegar a ser los directores en 1 año y la verdad es que se vuelve muy complicado. Hay que tener paciencia de aprender, ¿no? de entender el negocio en el que estamos, porque es un negocio de mucha pasión, de muchas horas. Yo siempre les digo que casi todos los que nos dedicamos a la comunicación, ¿no? Nos dicen que entramos a comunicación porque no sabíamos qué elegir. Pero casi todos los que sí nos dedicamos a la comunicación tenemos horarios de entrada, pero no de salida, ¿no? O sea, resulta ser una carrera muy compleja, ¿no? Y que no tan fácilmente alguien se dedica a la comunicación toda su vida o llega a ser exitoso dentro de comunicación. Entonces, simplemente sería decirles, aprendamos a trabajar en equipo, ¿no? Generemos líderes y tengamos paciencia para crecer y aprender. Yo rápidamente concluyo con esto. El senior empezó siendo junior, ¿no? No hay de otra. Exacto. Messi empezó jugando 2 minutos en el Barcelona, después fue la gran figura del Barcelona. No hay otro camino. La paciencia, la perseverancia, la capacidad. Yo en lo personal no contrato, es una empresa muy, muy grande, somos miles de empleados, pero sí tengo voz y voto para elegir equipos. Llevo 10 años como docente universitario, tengo la fortuna de tener a muchos de mis alumnos trabajando conmigo, o si no, directamente conmigo en las áreas importantes. Yo detecto alumnos capaces, detecto gente comprometida, no me importa si son raza, sexo, preferencias, no me importa nada, me gusta la gente que le guste trabajar y que sepa de esto. Les abro las oportunidades. Una de las materias que me ha tocado impartir es prácticas profesionales, así que abro puertas. Hoy tengo una alumna trabajando en Raw Report. Ale López estuvo en Noticias Televisa, se fue a hacer una maestría a Inglaterra, Televisa le volvió a pedir. Tengo varias alumnos que se han colocado en diferentes medios, pero yo en lo personal,
cuando tengo la oportunidad no solamente de hablar y de invitar, sino de recomendar y traer gente, empiezo por mis alumnos, así que pues el que le toque, bienvenido. En clases, pues el que quiera, adelante. Muchas gracias al panel, creo que hemos aprendido muchísimo. Espero que ustedes en casa y en trabajo, en sus computadoras, en sus iPads, hayan compartido esta experiencia con nosotros. Nos da mucho gusto que nos hayan acompañado. Muchas gracias a Eddie, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Carlos. Y Gracias. adelante, doctor Hidalgo. Alejandro, Eddie, precisamente a todos los que han estado aquí, Eddie, también muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros, compartiendo sus experiencias, sus saberes. Muchísimas gracias, Carlos, por todo lo que el día de hoy generosamente compartieron con la audiencia que nos estuvo siguiendo en línea y también aquí en el auditorio de posgrados, perdón, de Rectoría de la Universidad de Anáhuac. Le pido a la doctora Adriana Fernández y a la maestra Tania Gutiérrez pasar para entregarles un reconocimiento y también un obsequio por parte de la Facultad de Comunicación. Pues muchísimas gracias a todos y todas las que nos estuvieron siguiendo. Vamos a cortar el día de hoy nuestra transmisión vía web, pero los invitamos a que mañana en punto de las 8:30 de la mañana nos acompañen también para llevar a cabo la segunda parte de nuestra jornada del primer encuentro de posgrados, este encuentro internacional de programas de posgrados de comunicación, donde vamos a tener para abrir la mañana el tema Customer Journey del consumidor digital en México con el maestro Gabriel Lara. Precisamente él viene de la dirección de FCB México, Media Data and Digital Platform. También vamos a tener en el transcurso de la mañana nuestro panel de expertos sobre estrategias de las fake news en la era digital, donde nos acompañarán la doctora Mireya Márquez, el maestro Luis Ángel Hurtado, el maestro Mauricio García Castellanos y la doctora Andrómeda Martínez Nemesio. Vamos a tener también otro panel denominado Desafíos del Consumer Marketing y la creación de marca en México, donde nos acompañará Álvaro Trillas, Senior Consumer Marketing Manager de Spotify, Eric Eduardo Velázquez Betancourt, subdirector de comercial de Seguros Atlas, Fernando Manuel Ríos, también de New Business Senior Manager de Cantar WordPad, y también estará con nosotros el doctor Juan Carlos Vibriesca, CRM Director de Grupo Posadas, y estaremos cerrando también por ahí con una conferencia internacional que tendremos desde Colombia con el doctor Jorge Aguilera y la doctora Sandra América Rodríguez, y nuestra sesión de liderazgo y management con metodologías de Legacy Display por parte del doctor y nuestro maestro Carlos Cienfuegos, director de la Facultad de Comunicación. Que tengan una excelente tarde quienes nos siguen en línea, y a quienes nos acompañan aquí en el auditorio posgrado, los invitamos porque tenemos un cóctel para ustedes para que nos puedan acompañar y poder tener también nuestra sesión de networking con todos los que estamos aquí presentes. Muchísimas gracias, muy buena tarde.